Vamos a citar nuestras Biblias en Jueces, ¿sí? Capítulo 13. Jueces, capítulo 13. ¿Lo tenemos ahí? Jueces, capítulo 13. Desde ahí comienza el relato, la historia, la cual vamos a ir viendo verso por verso y vamos a ir estudiándola paso a paso. Como siempre, me gusta que la enseñanza sea expositiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir verso por verso. Sin embargo, como es una historia larga, en algunos momentos simplemente voy a narrar la historia sin leer toda la escritura para que la historia no se vuelva tan larga, ya que solamente tenemos menos de una hora. Pero sin embargo vamos a tratar de escarbar en lo más profundo de la Biblia y ver las enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida, que es lo más importante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Quién se acuerda cómo se llama el tema de hoy? Dime, Dalila. Sansón y la Filistea. ¿Seguros? El nacimiento de Sansón. Lo viste en WhatsApp. Correcto, traicionado por una filistea. Es interesante. Le queríamos poner Sansón, por ahí nuestro querido amigo y hermano Kevin nos dio la idea. Y es excelente, traicionado por una filistea. Un amigo me dijo, ¿vas a contar tu testimonio? No, le dije. Pero suena así, ¿no? Parte de ello. Le dije ambos, pero está bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El protagonista de la historia es Sansón. Sansón nació en una época muy difícil para Israel. Vemos en el versículo 1 que dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Así que aquí está el castigo del Señor hacia Israel, entregarlo en manos de los filisteos por 40 años. Sin embargo, en su misericordia Dios anuncia el nacimiento de un hijo de la promesa, llamado Sansón. Este sería nazareo a Dios desde su nacimiento. Fíjate lo que se lee en el versículo 2. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Esto es importante. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Para cortar la historia, ¿en qué implicaba que alguien sea de alguna manera u otra nacido como nazareo? Este era quien, nazareo se le llamaba a las personas quienes se apartaban de todas las demás personas para la consagración de Jehová. Tenían que vivir vidas puras, santas, apartadas para Dios. La idea de consagrarse a Dios implicaba serias advertencias que de no ser obedecidas tenían que seguir ciertos ritos para que el nazareo sea nuevamente purificado. Por ejemplo, el nazareo, primeramente, no se debía cortar el cabello. Esto lo vemos en el verso 5, que dice, navaja no pasará sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se consideraba el cabello como el asiento de la vida, o como los antiguos lo consideraban, que en el cabello era la morada favorita de los espíritus, era la fuerza de donde venía el vigor del nazareo para vivir una vida santificada. Es decir, el cabello era muy importante para el nazareo, le daba la fortaleza para que viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Esto lo vamos a ver, cuál es el propósito cuando vayamos desarrollando la historia. 2. Un nazareo debía abstenerse de vino. ¿Por qué? Porque si iba a cumplir la voluntad de Dios, no podía ingerir vino, ya que el vino de alguna manera u otra le hacía perder su lado racional. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar en nuestras facultades plenamente. Entonces no debía consumir vino. Esto lo vemos, por ejemplo, a la hora que le dice que su madre no beba vino, y luego en el versículo 14, cuando dice,
no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ahí está entonces el mandato. Luego, ¿qué es lo que un nazareo no podía hacer? Un nazareo tampoco podía acercarse a un cuerpo muerto, aun sea de su pariente más cercano. Este estatuto se parecía mucho a lo que el sacerdote también tenía. Un sacerdote en la casa de Dios tampoco podía acercarse a cualquier cuerpo muerto, sea animal, sea ser humano, no podía. Si alguno de estos estatutos que eran dados a un nazareo hubiesen sido violados o el nazareo hubiese desobedecido, el nazareo tenía que pasar por un cierto rito de purificación y asimismo comenzar a dejarse otra vez crecer el pelo y nuevamente restaurar sus votos. Ahora, este niño llamado Sansón, nazareo y con ciertos mandatos, tenía un propósito. Lo vemos a partir de la mitad del versículo 5, que dice: a Dios desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Fíjate cuán misericordioso es Dios. En el versículo 1 se nos dijo que Israel estaba siendo desobediente a Dios, le había dado la espalda a Dios, Dios lo había castigado de alguna u otra manera enviando a una nación para que aflija a Israel. Sin embargo, podemos ver aquí la misericordia de Dios para un pueblo que no ha hecho más que rebelarse contra él. Manda a Sansón a que salve a esta nación de la mano de los filisteos. Esto vuelve a Sansón un tipo de Cristo, no porque Sansón sea una copia exacta de Cristo, sino porque Sansón comparte muchas de las cualidades en su nacimiento y en su propósito de vida con las de Cristo. Por ejemplo, Sansón, como lo vimos anteriormente, debía ser consagrado a Dios y guardar la ley conforme a su llamado como nazareo. Ahora, Cristo también, cuando vino a la tierra, era santo, apartado para Dios, consagrado a Dios, y vino a cumplir, a diferencia de Sansón, él vino a cumplir toda la ley a la perfección. Pero sin embargo, hay una similitud entre ambos. Otra cosa, Sansón nació de una mujer estéril, que nunca había tenido hijos, y su nacimiento fue un milagro, ya que esta mujer era estéril. De la misma forma, Cristo nació de María, una joven virgen, como ustedes bien saben, que ningún hombre la había tocado, de modo que el nacimiento de Cristo también fue un milagro. Otra cosa, Sansón vino para salvar al pueblo de Israel de los filisteos, aun cuando el pueblo de Israel estaba siendo rebelde. Mucha similitud con Cristo. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores de las garras del diablo, aun cuando el mundo se estaba rebelando contra él. De modo que, como dice el autor de Hebreos, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Ves a David haciendo grandes hazañas. Parte de las hazañas que David hacía en una tipología de lo que Cristo haría en el Nuevo Testamento. Ves a Sansón hacer grandes hazañas por el Espíritu Santo. Era parte del trabajo que Jesús haría por medio del Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Entonces, toda la Biblia, de hecho, apunta a Cristo, quien es revelado más tarde en el Nuevo Testamento viniendo a la tierra. Regresemos entonces, después de ver esta similitud entre Sansón y Cristo, a la historia de Sansón. El padre de Sansón pregunta al ángel más tarde en el versículo 16, versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, Manoa era el padre de Sansón, te ruego nos permitas detenerte y te prepararé un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécele a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese él, o ángel de Jehová. Luego de ello, en los versos 19-20, dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subía en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en
tierra. Ahora, fíjate cuando Manoa le pregunta acerca de su nombre. Esto es sorprendente. Versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel, verso 18, le respondió a Jehová, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Esto es interesante. Vimos, por ejemplo, dado todo lo sucedido, todo apuntaba que este no era cualquier enviado de Dios. Este era alguien que hacía referencia a su nombre como admirable. Algunos de nosotros conocemos ese pasaje, ¿cierto? De los nombres del Mesías en Isaías 9:6. Jesús en la profecía es llamado Consejero, Admirable, Padre Eterno, Dios Fuerte, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Entonces, de alguna manera u otra, ahí vemos un atisbo de que este era Cristo preencarnado, perdonen. Este era Cristo en su preencarnación. Ahora, luego, dice, el ángel dijo que glorifique a Jehová. Es interesante porque cuando Jesús vino, Jesucristo en el capítulo 5:41 de Juan aseguró no recibir gloria de hombres, dado que conocía que amaban a Dios y que glorifiquen a Dios, porque Jesucristo siempre apuntaba al Padre cuando los hombres daban gloria. Decía, confiad en Dios, dar gloria a Dios. Otra cosa, en Hebreos 11:12, al referirse el autor al nuevo sacrificio de Cristo, anunció que cuando Cristo realmente fue propiciación por nuestros pecados, subió, descendió o entró al lugar santísimo como olor fragante, como ofrenda. Y vemos una similitud grande aquí en el versículo 20, porque este ángel dice que acontece que cuando la llama, del holocausto, de la ofrenda, subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa. Era Cristo subiendo como olor fragante, como ofrenda agradable al Señor. Entonces, toda esta evidencia tiene su conclusión cuando Jehová abre los ojos de Manoa y Manoa acepta que no ha visto a un simple ángel, sino ha visto a Dios mismo. Fíjate lo que dice el versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció, esta palabra conoció, no se trata de algo en el intelecto de Manoa, sino de algo que Dios le reveló a Manoa por medio del Espíritu Santo. Porque dice, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Esto es sorprendente. Esto es lo mismo que Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, esto no te ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Aquí estaba Manoa hablando, siendo guiado por el Espíritu Santo, reconociendo que aquel enviado a darle estas buenas nuevas no era cualquier enviado, era Cristo, era Dios. Y su mujer, versículo 3, le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Por qué fue agradable el holocausto de los padres de Sansón para Dios? ¿Quién subió con la ofrenda, con el sacrificio? ¿Quién subió? Cuando encendieron el holocausto y estaba el altar ahí, ¿quién subió junto con el humo del holocausto? Era Cristo, era el enviado. Es por eso que cuando nosotros elevamos nuestro sacrificio, nos presentamos como olor grato delante de su presencia. No es Dios viéndonos a nosotros como ofrenda agradable, es Dios viéndonos revestidos de Cristo, es Dios viendo a su Hijo amado, a nosotros, pero no nosotros como pecadores, sino como limpios por la sangre de Cristo. Por Cristo somos agradables ante la presencia de Dios. Por Cristo somos agradable ofrenda para Dios. Es por eso que la ofrenda fue recibida por Dios, porque estaba Cristo allí, porque Cristo había subido como ofrenda grata. Entonces, vamos ahora al capítulo 14. Los tropiezos de Sansón. Ahora Sansón está más grande. Entonces, Sansón era alguien quien
no tenía la sabiduría necesaria para tomar decisiones en base a la razón. Esto es de lo que muchos de nosotros a veces somos muy débiles. No somos capaces muchas veces de tomar decisiones por medio de la razón. Había visto una imagen en el Facebook donde había un cerebro muy molesto y un corazón todo adolorido, y el cerebro le dice: yo te dije, tenías que caminar conmigo. Entonces, eso es lo que pasa. Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, los impulsos, los instintos, y sin embargo no ejercemos la razón. Sansón era una de esas personas. Sansón ejercía juicio por medio de la apariencia. Fíjate lo que dice en el versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer. ¿Por qué, Sansón? Porque ella me agrada. Simplemente le agradaba. Simplemente era un gusto, ya sea por su apariencia, ya sea por la forma en cómo tal vez se vestía. Simplemente eso era lo que le agradaba. Entonces, Sansón tomaba las decisiones simplemente por la vista de sus ojos. Eso le causó serios problemas, sobre todo con las mujeres. Sansón era muy débil con las mujeres. Creo que se parece a uno de nosotros, ¿no? Tal vez. Pero Sansón era muy débil con eso. Entonces, no tuvo cuidado de enamorarse de alguien que amara a Dios, sino que escogió a una filistea. Ahora, los filisteos tenían una forma de vida muy distinta a los hijos de Dios. Los filisteos bebían, los filisteos quebrantaban la ley de Dios, y de hecho los filisteos tenían dioses ajenos. Y Pablo va a decir que todos los dioses ajenos a Dios son demonios. De una manera u otra, la filistea de la cual Sansón se había enamorado no estaba en la voluntad de Dios. Como creyentes, y aquí viene como aplicación a nuestras vidas, y más como jóvenes, debemos tener mucho cuidado de no juzgar a nadie ni a nada en base a las apariencias, sobre todo al escoger a una persona en la cual vamos a tener una relación cercana. Pablo dijo: no os unáis en yugo desigual. Este mandato siempre estuvo vigente. Como cristianos no podemos, de hecho, ni siquiera tener una amistad muy cercana o muy íntima con un no creyente. Si tú confías en una persona no creyente y confías a tal punto de contarle tus problemas, contarle tus cosas y pedirle consejos, esa persona no incrédula no te va a dar un buen consejo. No te va a abrir la Biblia y te va a decir: esto es lo que dice Dios. Él te va a hablar en cuanto a su propio pensamiento, intelecto, sus propias experiencias o las experiencias de sus padres, que todas son erróneas. Tu mejor amigo, tu amigo más íntimo, te aconsejo que sea cristiano. Aquel que te habla la Biblia y te diga: esto es lo que dice Dios, esto es lo que tienes que hacer. Esto es muy importante. Si quieres dirigir tu vida conforme a la palabra de Dios, es necesario que te juntes con personas que te hablen de la palabra. Nunca fue el deseo de Dios que sus hijos se casaran con parejas que no fueran hijos o hijas de Dios. De hecho, los más grandes conflictos matrimoniales y de pareja se basan en las diferencias de ambos. ¿Y qué vas a hacer tú? Tú eres luz, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y si te unes a un hijo de las tinieblas, imagínate cuántas diferencias vas a tener, y aún en tu matrimonio. Es muy importante que obedezcamos al mandato de Dios. ¿Quieres que una persona te ame y ame aquello que tú más amas? Entonces debes buscar a alguien que ame a Dios por encima de todo. Importante. Esto es muy importante. Si quieres encontrar una persona que te ame y ame lo que tú más amas, busca a alguien que ama a Dios por encima de todo. Veamos los demás errores de Sansón. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel.
Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Esta es la primera transgresión que Sansón comete contra su voto nazareo. El hecho de tocar un cuerpo muerto, el cuerpo de león, simplemente para tocar un panal de miel. Imagínate, transgredes la ley de Dios tan simplemente porque se te antojó un poco de miel. Ese es Sansón. Sansón no le importa transgredir la ley de Dios aún por una insignificante miel. A veces somos así. A veces no tenemos en cuenta la palabra de Dios y preferimos muchas cosas vanas antes que obedecerle a Él. Y Sansón estaba a punto de cometer su segunda transgresión. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que éste estuviese con él. La palabra banquete en la costumbre filistea incluía el hecho de ingerir bebidas alcohólicas, vino. Entonces Sansón cometió ahora su segunda transgresión. Ahora había transgredido la ley que decía que no debía beber vino. Luego de ello puso en reto a los filisteos, hablando acerca de un enigma. Le dijo, bueno, si ustedes logran este enigma, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Versículo 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Es complicado, porque únicamente la solución a ese problema se encontraba en el recuerdo que Sansón tenía de matar a ese león. Únicamente, Sansón era el único que conocía la respuesta. Ellos nunca hubiesen podido ganar. Sin embargo, los filisteos, amenazando a su prometida, daron con la respuesta. Ahora, luego de que dieron con la respuesta, Sansón cumplió su promesa. En los versos 19 y 20, y nos saltamos ahí, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como amigo. Entonces, hace el pago y se va, simplemente, dejando a su prometida. Ahora en el capítulo 15, Sansón regresa y se da cuenta de lo que había pasado con su prometida. Y de cólera o de furia, Sansón en los versículos 4 y 8, no lo vamos a leer para que no sea tan extensa la enseñanza, Sansón ató a las colas de 300 zorras carbones encendidos y las soltó en el sembrío de los filisteos, quienes furiosos, ellos tomaron venganza contra Sansón, matando a su prometida y a su padre, quemando su casa. Esto es algo terrible. Sansón, entonces, en su ira, en cólera, ata estas zorras y quema todos los sembríos de los filisteos. Y los filisteos se vengan contra Sansón de una forma tan terrible. Luego de ver el inicio de esta historia, que de hecho no inicia muy bien, vamos a ver algunas implicaciones. Lo primero que quiero que entendamos es que cada suceso en la vida de Sansón fue ordenado por Dios.
aunque te parezca sorprendente. Y cada suceso en nuestra vida también es ordenada por Dios. En el verso 4, si te vas ahí, en el capítulo 14 del verso 4, te vas a dar cuenta que todo lo que había sucedido hasta ahora había sido ordenado por Dios. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Jehová ya iba a dar el castigo a los filisteos. Nos dice que Dios inclusive ordenó, sin embargo, aunque permitió la relación entre Sansón y esta mujer filistea, no aprobó en el sentido de verlo como bueno. Sin embargo, lo permitió para que su propósito de castigar a los filisteos sea hecha. Sansón era el instrumento que Dios usaría para derramar la ira sobre los filisteos. De modo que la guerra entre los filisteos y Sansón no había sido cosa al azar, formaba parte del plan de Dios. ¿Cuán grande es Dios? Me asombro de estas cosas porque, imagínate, inclusive las malas acciones de los hombres no aprobadas por Dios en lo absoluto, Dios de alguna manera u otra las ordena para cumplir con un propósito mayor, un propósito para su gloria. Ahora, segunda cosa, cada hazaña de Sansón fue ordenada y hecha por Dios. Sansón no hizo nada por su propia fuerza. La fuerza no venía de él, la fuerza venía del Espíritu Santo. En el versículo 5, Dios permitió que él despedazara a un león. Y Sansón descendió, versículo 5, capítulo 14, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová, fíjate esto, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Sansón no hizo nada antes de que el Espíritu de Jehová venga sobre él. Ahora, ¿cómo Sansón logró lidiar con 30 hombres? Versículo 19 del capítulo 14, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. ¿Te das cuenta? Sansón no era en realidad el protagonista principal en cada hazaña. Era el Espíritu de Jehová por medio de Sansón. Luego vemos en el versículo 14, capítulo 15, que dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¡Wow! Sansón contra 1000 hombres y los mató a todos. ¿Debía ser Sansón el protagonista de esa hazaña? De ninguna forma. Es el Espíritu de Dios quien dio la fortaleza a Sansón para poder hacer todo ello. Sansón no era nadie sin el Espíritu de Dios. Sansón no era la razón de sus hazañas. Dios le dotaba de fuerza en momentos específicos en el cual debía cumplir sus planes. El Espíritu Santo venía sobre Sansón en ocasiones especiales. Aparentemente, cuando Sansón actuó sin que el Espíritu Santo venga sobre él, cometió atrocidades que le costaron muy caro. Fíjate que cuando él, en el versículo 4, dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Fíjate que en este verso, en los 2 versos en los cuales Sansón hace esta acción, nunca se menciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba dirigiendo lo que Sansón estaba haciendo. Y cuando el Espíritu Santo no está dirigiendo las acciones de los hombres, ocurre lo siguiente. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió carene y muslo y gran mortandad. Después de que hizo esto, los filisteos mataron a su amada y junto a su padre. De hecho,
las consecuencias de no actuar por medio del Espíritu Santo y bajo la guía del Espíritu Santo, de la misma manera que a Sansón le costó caro, a nosotros como creyentes también nos cuesta caro. Si tú no eres dirigido por el Espíritu Santo en lo que haces, en las decisiones que tomas, probablemente también caerás como Sansón. La Biblia nos dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto no se trata de una experiencia de descontrol o éxtasis, se trata de un control absoluto del Espíritu Santo sobre tu vida. La palabra llenos en el griego significa en control. En pocas palabras, Pablo está diciendo, sean controlados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es cuando el Espíritu Santo actúa sobre tu vida? Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo baja, Él va a obrar sobre la vida de los hombres. Y número 1, Él los va a llevar a confesar su pecado, a convencer de pecado. Juan 16:8. El Espíritu Santo, cuando tú haces una obra mala, te está hablando y te está advirtiendo y te está diciendo que eso no está bien, eso es incorrecto y tú debes hacer caso al Espíritu Santo. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Si tú estás esperando conocer la voluntad de Dios para una decisión, es necesario que abras tu Biblia y la leas. Luego de ello, entres en oración y le preguntes al Padre si esa decisión que vas a tomar te va a llevar a lo correcto. Dios nunca te va a llevar a hacer algo en contra de su voluntad. Si recibes un consejo y viene de parte de Dios, debe ser conforme a la palabra. Es por eso que es tan complicado en realidad escuchar consejos de incrédulos, porque probablemente ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos nunca te van a aconsejar por medio de la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa que el Espíritu Santo hace es que va a usar tu vida para la gloria de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo hace es para la gloria de Dios. El Espíritu Santo en tu vida va a hacer que crezcas espiritualmente. Nos lleva a tener más tiempo con Dios en oración y nos lleva a tener más tiempo con Dios en la palabra. Cuando nosotros tenemos nuestras vidas de oración, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios abundante en nuestro corazón, no va a faltar tal vez tentaciones en nuestras vidas, pero como tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo nos va a recordar la verdad y vamos a detenernos cuando tenemos que detenernos. Si tú no lees la Biblia, el Espíritu Santo no tiene nada que hablarte. Hay algunos que no leen sus Biblias y están esperando que venga una voz del cielo, una voz audible o una revelación extra bíblica. Primero obedece a la voluntad de Dios escrita y luego busca tal vez la voluntad de Dios revelada. Eso es muy importante. Ahora, vayamos ahora al nudo de esta historia en los versículos, en el capítulo 16. Ahora ya entramos de relleno a Dalila, una mujer bastante conocida. Sin embargo, Dalila no fue la primera mujer a la cual Sansón se encontró en Gaza. De hecho, Sansón estuvo con una prostituta antes que con Dalila. Sansón tenía una debilidad muy grande. Sansón va a Gaza y se acuesta con una prostituta, transgrediendo así la ley que le pedía mantenerse puro. Por si fuera poco, más tarde se enamora de una mujer llamada Dalila. Esta mujer fue inducida por los filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Ellos le iban a dar 100 ciclos de plata por cada filisteo que buscaba matar a Sansón. Imagínate, eso es una oferta grande. 100 ciclos de plata por cada guerrero que buscaba a Sansón. Tú lo hubieses pensado bien. Dalila no lo pensó, ella accedió. Ahora vamos a leer en los versículos 6 al 13 y veamos cómo se da esto. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo:
Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y él rompió los mimbres, y como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 cuedejas de mi cabeza con la tela y las aseguraras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Hasta este punto, Sansón no estaba dispuesto a darle a Dalila ninguna respuesta verdadera, a pesar de estar enamorado de ella. De hecho, no se sentía tan presionado para decir la verdad. Ella había intentado sus tácticas de seducción probablemente, pero no le habían servido. Ahora ella va a ejercer presión. Y esto también nos pasa a nosotros. Cuando el pecado está allí seduciéndonos suavemente, a veces podemos decir que no, pero cuando sentimos la presión del grupo o la presión de la sociedad, somos mucho más tentados a caer. Vemos aquí 2 modos en cómo la presión puede hacer que cualquier creyente caiga en la tentación y peque. Versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. En pocas palabras, Dalila le decía: ¿acaso no me amas? Hoy en día hay una revolución sexual tremenda entre los adolescentes y jóvenes. Confunden amor por pasión y sexo con amor. El mayor pecado del cual un creyente debe cuidarse siendo joven, creo yo, es el pecado sexual. Esto no solo aplica a aquellos que desean estar con no creyentes, sino aún con novios creyentes. Los pensamientos impuros pueden hacer que uno de ellos ejerza presión sobre el otro para incitarlo a cometer fornicación. Las palabras mágicas que siempre todo tentador a ello dice es: ¿acaso no me amas? ¿Acaso no dices yo te amo? ¿Acaso tu corazón no está conmigo? Haz esto por mí. Esta será, como decían antiguamente, ya no se usa ahora, pero se decía: esta será tu prueba de amor. Esto es bastante común. Esta es una presión muy difícil de negarse, más aún cuando sientes atracción fuerte hacia esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Lo mejor que podemos hacer en esos momentos es identificar que esas palabras no reflejan un amor puro y desinteresado. Probablemente la persona que te dice eso no está pensando en un afecto desinteresado, sino él tiene una obsesión por lo incorrecto, fruto de una pasión descontrolada por el acto sexual. No solo debemos identificarlo, sino debemos correr de él. ¿Recuerdan cuando José fue tentado por la mujer de Potifar? Él corrió, él no se quedó pensando, él no se quedó analizando, él simplemente corrió. De la misma forma tenemos que ser nosotros. Chicos, el pecado es tan pecaminoso que una vez que lo has practicado es casi inevitable caer otra vez. Y luego de que caes otra vez, seguir un ciclo de vida constante de pecado. Se vuelve un hábito difícil de negarse, difícil de negarse. Hace poco escuchaba un informe que los más grandes violadores, los más grandes secuestradores de mujeres para matarlas, habían comenzado con un video pornográfico de 5 minutos. Ese fue sus inicios. Entonces, ¿cuán peligroso puede ser? Tengamos en cuenta ello.
Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Esto es la presión, el importunar a diario. Uno puede negarse a caer cuando está en tentación, pero la obsesión no conoce límites. Una persona obsesionada importuna, presiona y presiona hasta que consigue lo que quiere. Esa es una persona obsesionada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Todos nosotros estamos siendo presionados a diario. Estamos siendo presionados a diario por propaganda secular que nos habla del pecado como algo natural y no tan malo como la Biblia lo pinta. Lo que se consideraba obsceno antiguamente hoy se ha pintado de expresión de libertad y la piedad se ha tomado como algo bobo o desactualizado. Hoy en día que una mujer sea virgen a los 18, a los 19, a veces es causa de humillación en las universidades y aún en las escuelas. Yo he visto niñas, adolescentes en tercero o segundo de secundaria que sufren de bullying por ser aún vírgenes. Esto nos habla de la depravación que estamos viendo de parte de este sistema secular. Entonces, no veo la televisión, no porque creo que todo lo que allí haya sea malo, pero creo que la mayor parte de lo que la televisión nos muestra es realmente malo. Me abstengo de todo aquello que busque presionarme para caer, y así debería tal vez ser para nosotros, abstenernos cada vez que nos sentimos presionados a hacer algo. Cuando sientes que algo te está presionando, despide a eso y nunca más vuelvas allí. Si alguien quien dice amarte está empezando con propuestas o conversaciones que no están acorde a un amor puro, no se merece nada de ti. Diría que ni siquiera merece tu amistad especial, porque probablemente sea un no convertido y a ellos los evangelizamos, pero no nos enamoramos de ellos. Esto es muy importante. Ahora, habiéndole ya descubierto el secreto Dalila a Sansón, vemos en el versículo 17 a Dalila ejecutar el plan, y como era de esperarse, Sansón no pudo zafarse. Versículo 18. Viéndole Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Lo atontó. Atontó a Sansón. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo esta vez: saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Un justo castigo para un hombre que vez tras vez transgredió la ley de Dios. Una gran humillación para un hombre que alguna vez creyó ser invencible. Para aquellos de nosotros que nos creemos invencibles, llevando vidas de rebeldía, burlándonos de la ley de Dios, esta debe ser una lección. Ahora, ¿por qué fue tan fácil encarcelar y humillar a Sansón? ¿Por qué? ¿Porque le cortaron la cabellera? ¿Sí? ¿Venía de la cabellera su fuerza? No. La respuesta está en el versículo 20. Y le dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo esta vez: saldré como las otras y me escaparé. Atento aquí, punto. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta era la real causa de su humillación. No debido a su cabellera, ella no tenía nada que ver con su fuerza,
La respuesta está en que Jehová, por medio de su Espíritu Santo, le daba esa fuerza. Lo peor no fue que la presencia de Dios o el Espíritu de Dios se apartó de él. Lo peor fue que él ni siquiera se había dado cuenta. Esto es algo peligroso. Él ni siquiera se había dado cuenta que el favor de Dios se había retirado de su vida. Sansón tenía un gran ministerio. Sansón tenía un gran ministerio. Su ministerio o su servicio a Dios se trataba de ser el protector de Israel, castigando a los filisteos. Y así como él, tú y yo también tenemos un ministerio. Para algunos, tal vez es la predicación. Para otros, tal vez es la alabanza. Para otros, la intercesión. Para otros, el servicio. O quién sabe, muchos de los jóvenes que están aquí tal vez sirven en el pastorado. Uno nunca sabe a dónde te puede llevar la voluntad de Dios. Pero todos aquí, sin excepción, si tú has recibido a Dios en tu corazón, el Espíritu Santo te ha dotado de un don. Si tú eres un creyente, tienes un don. Y tu trabajo, de alguna manera u otra, es desarrollar ese don. Entonces, ¿sabes? Puedes llegar muy alto con ese don. Puedes llegar muy alto con ese ministerio. Puedes, de hecho, ser muy reconocido. Pero no vas a llegar tan alto como el Espíritu Santo te lo permita. Cuando te ocupas de endiosar tu ministerio o tu don al punto de creer que no necesitas de la guía del Espíritu Santo para llevarlo a cabo, te conviertes en un fracaso. Y Dios tiene que humillarte como lo hizo con Sansón. Cuidado con la altivez. Dios humilla al altivo. Predicas bonito, cantas bonito, oras bonito, pero tu vida devocional es inexistente a diario. Tu vida de oración son solamente tal vez 10 minutos al día. Te tengo una noticia. Tu ministerio va a fracasar. Tu ministerio va a fracasar. Inevitablemente. Inevitablemente serás humillado porque mientras más dependas de ti mismo, tanto más cerca estás de la ruina. Pero mientras más dependas de Dios y de su palabra y de la comunión con Él, más cerca estarás de la victoria. Dios no honrará nada que no tenga el propósito de glorificarlo a Él. No importa nada de lo que hagas aquí. Si el Espíritu Santo no lo está dirigiendo, realmente no tiene los cimientos adecuados. Un edificio puede ser muy grande, pero si no tiene los cimientos fuertes, va a caer por un temblor, por más pequeño que sea. Ahora, de los versos 23 al 27, vemos a Sansón ya humillado, que es llamado a una celebración de los filisteos, y lo tratan peor que a un animal sin valor. De hecho, se entretenían con él, afligiéndole y burlándose de él. Veamos lo que hace Sansón. Versículo 28. Sansón ahora clama a Dios, levanta la mirada y hace esto. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 hijos. Esta es la oración que todo creyente debería hacer en medio de su humillación, sobre todo si tiene un ministerio. Sansón reconoció que había dejado a Dios, por lo cual Dios le había volteado el rostro, y por eso dice: acuérdate de mí. Esto es reconocimiento por el pecado y las consecuencias de dicho pecado. No solamente tienes que reconocer tu pecado, sino también tienes que reconocer que las consecuencias que te van a venir más adelante son por tu pecado. Eso es indispensable, porque Adán, de alguna manera u otra, pudo reconocer su pecado tal vez, pero dijo: la mujer que tú me diste, ella comió del fruto. Él simplemente no reconoció la consecuencia de su pecado y tiró el dedo a otro lado. Tú lo que debes hacer es decir: mi pecado tuvo esta consecuencia. Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Nunca justifiques tu pecado. Confiésalo en pleno conocimiento que tu pecado desencadenó tu propia desgracia. Luego Sansón dice: fortaléceme. Fortaléceme, porque a veces nos sentimos muy fuertes, muy invencibles, muy inmortales.
Fíjate, si tú te crees muy fuerte, no vas a obtener la fortaleza de Dios. Hazte débil, humíllate ante Dios y Dios te hará fuerte. En momentos como estos, debes reconocer que todas tus fuerzas provienen de Él. Sansón se hizo a sí mismo débil y reconoció que su fortaleza proviene de Dios. Nunca confíes en tus fuerzas. Ellas no significan nada cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. Luego, él hace la petición. Él dice, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Fíjate que luego de haber confesado su pecado, luego de haber pedido fortaleza, recién Sansón hace su petición. Esto probablemente se ha perdido entre los creyentes cristianos. A veces venimos a orar y lo primero que nosotros hacemos es pedirle a Dios, pedirle y pedirle y pedirle como si Él fuese un genio que su único trabajo sería darnos y darnos lo que nosotros deseamos. Ese no se parece al Dios de la Biblia, ese ni siquiera es el Dios de la Biblia. Dios es tu Rey y Dios es tu Señor. Tú le fallas constantemente, tú pecas contra Él, entonces ¿no sería mejor que antes de pedirle a Él por algo, tú le pidas perdón primero? Eso es correcto, eso es correcto. Cuán poca consideración tenemos hacia Dios cuando vamos a Él como niños berrinchudos y le pedimos y le pedimos. Dios es nuestro Padre, eso es cierto, pero sobre todo Dios es nuestro Rey y debemos acercarnos con reverencia ante Él. Vemos luego que Dios le concede a Sansón lo que pidió. Versículo 29, y con esto vamos a terminar. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Luego de ello Dios le concedió aquello que Sansón pidió. Derribó las 2 columnas sobre las cuales se sostenía toda la casa en la cual estaban los filisteos, matando a más filisteos de lo que había matado en toda su vida. ¿Cuál es la conclusión a que nos lleva toda esta enseñanza? Todo esto nos debe llevar a la reflexión y decisión de vivir vidas que no conlleven al fracaso, sino a la victoria. Si queremos tener victoria en todo aspecto de nuestra vida, sea en lo matrimonial, sea en lo ministerial, sea en nuestra familia, sea en lo social, si queremos salir victoriosos en toda batalla contra el pecado, tenemos que tener en cuenta que nuestras acciones y decisiones deben estar dirigidas por el Espíritu Santo. Y si no están dirigidas por el Espíritu Santo, todo acabará, todo caerá. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, él hacía la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo no ejercía su influencia sobre Sansón, Sansón cometía necedades. Termino con estas últimas preguntas y quiero que te las respondas a ti mismo. En tu vida, personalmente, quiero que te vayas con estas preguntas. No solamente te las hagas aquí, sino también en casa. Tal vez en casa puedas escuchar la grabación. Voy a enviar el video al grupo de WhatsApp y puedas reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? Respóndete interiormente. Ahora, otra pregunta. ¿Sabías que ella es la voluntad de Dios y fue hecha para que tu vida sea dirigida por el Espíritu Santo? ¿Sabías eso? La palabra de Dios, si dirige tu vida, entonces el Espíritu Santo la está dirigiendo. No esperes que el Espíritu Santo dirija tu vida si tú ni siquiera abres tu Biblia. Eso es imposible. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Siguiente. ¿Sabías que Dios nos ha mandado a orar porque en la oración
nosotros confesamos nuestros pecados, somos limpios y estamos más cercanos a Él. ¿Sabías que la oración hace eso? Alguien me decía, bueno, mi amigo es budista, así que medita. Es casi igual que la oración. No, la oración no se parece a nada de eso. La oración es una relación entre Dios y el hombre, una relación entre el Dios vivo y verdadero. No se parece en nada a las prácticas budistas. Siguiente pregunta. Si son pocas las horas que pasas con Dios en oración y la palabra, te hago una última pregunta. ¿Sabes si la presencia de Dios está contigo? O tal vez ni siquiera lo habías sentido. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso. ¿Alguna vez te has preguntado si la presencia de Dios va contigo? Mira tus decisiones. ¿Qué decisiones fueron? ¿Crees que las decisiones que te llevaron al momento en el cual ahora estás fueron dirigidas por el Espíritu Santo? ¿Te sientes cansado, afligido, sin fuerzas, sin esperanza? Gracias a Dios, si te sientes de esta forma, hay gracia para ti. Y hay gracia suficiente como para que Cristo renueve tu vida, como para que Cristo guíe tus pasos desde ahora. Simplemente necesitas orar y pedirle que Él sea dirigiendo tu vida. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar para que el Señor sea guardando esta enseñanza en nuestro corazón y sobre todo pidámosle a Dios que dirija nuestras vidas por medio del Espíritu Santo.